Pues son las 5 de la tarde. Muy buenas tardes. Estamos por iniciar la cátedra Ruy Pérez Tamayo que organiza el Colegio Nacional y la Universidad Veracruzana. Les damos la bienvenida a todas y a todos los que se hayan conectado el día de hoy al coloquio Pensamiento Científico y Humanista de Ruy Pérez Tamayo. Les sugerimos mantener apagados sus micrófonos para escuchar correctamente la transmisión. Se encuentra con nosotros nuestra rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara González, a quien saludamos afectuosamente. El titular de la cátedra, el doctor Ruy Pérez Tamayo, a quien le mandamos un saludo afectuoso también. El vicerrector de la región Veracruz, el maestro Alfonso Gerardo Pérez Morales, el maestro José Eduardo Martínez Canal, vicerrector de la región Orizaba Córdoba, vicerrector de la región Poza Rica Tuxpan, el doctor José Luis Alanís Méndez, el doctor Carlos Lamot Zabaleta, vicerrector de la región Coatzacoalcos Minatitlán. Le mandamos también un saludo afectuoso a nuestra secretaria académica, la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, al maestro Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas, el doctor Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional. También contamos con la presencia de nuestro director general de investigaciones, el doctor Ángel Trigos Landa, a quien también le mandamos un saludo afectuoso. El doctor Raciel Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria, la coordinadora de Cátedras de Excelencia, la doctora Norma Angélica Cuevas Velasco, el doctor José Manuel Velasco Toro, coordinador de esta cátedra, Ruy Pérez Tamayo, en la Universidad Veracruzana. Por parte del Colegio Nacional, les mandamos un saludo afectuoso a la doctora María Elena Medina Mora, al doctor Alejandro Frank y al doctor Vicente Quirarte, a la maestra Mónica López Velarde, a Edith Sebastián, y a Juan Carlos Franco, quienes nos apoyaron con la organización de esta cátedra. También se encuentran con nosotros directores generales de área académicas, directores generales de la Unidad de Estudios de Posgrado y de Bibliotecas, directores de la Universidad Veracruzana Intercultural, institutos, centros y facultades de diferentes regiones de la Universidad Veracruzana. Al grupo de trabajo de esta cátedra, estudiantes y académicos y público que nos acompañan. Ahora le pediremos amablemente a nuestra rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, nos dé unas palabras para la inauguración de esta cátedra, para que posteriormente inicie la conferencia Ruy Pérez Tamayo, inspirador de vocaciones, a cargo de la doctora María Elena Medina Mora, miembro del Colegio Nacional. Adelante, doctora. Saludo con mucho afecto y con gran admiración a nuestro querido Ruy Pérez Tamayo. Saludo a los organizadores de la cátedra y a todos los asistentes por estos medios virtuales a los que nos obliga hoy la pandemia. Yo quiero comentarles que el 28 de febrero del año 2014 tuve el honor de firmar el acuerdo rectoral mediante el cual se creó e institucionalizó la cátedra Ruy Pérez Tamayo. Su objetivo, alentar la divulgación de la ciencia para promover el desarrollo de la cultura científica. Esta cátedra se realiza en conjunción con el Colegio Nacional, del cual es miembro el doctor Ruy Pérez Tamayo, así como los científicos y humanistas que han participado en cada una de las emisiones anuales de la cátedra, disertando sobre el conocimiento en los campos del saber en los que están inmersos. Hoy se cumplen 7 años de esta fructífera alianza con el Colegio Nacional, colaboración que se fortalece porque se comparte la convicción de la importancia que tiene coadyuvar a la formación de una cultura científica mediante, entre otras actividades, creando condiciones para poner en contacto a científicos y humanistas con el conjunto de la comunidad universitaria y un público amplio que se interesa en conocer los avances de la ciencia de frontera y los aportes de la ciencia mexicana. La Cátedra de Excelencia Ruy Pérez Tamayo se mueve en esa dirección, en el rumbo de la insistencia que une conocimiento y espíritu, fortaleza y visión, en la consecución de un ideal común, ideal de Ruy Pérez Tamayo, que es lograr que la ciencia se declare prioridad nacional. La ciencia es, nos dice, una acción sustantiva, con efectos profundos y múltiples en la vida mexicana, detectables en la educación, la economía, la política, nacional e internacional, las artes y hasta la filosofía. Por ello, la importancia de concientizar al país, al mundo, para que el acceso a la ciencia sea un bien, un derecho irrenunciable, como la abolición de la esclavitud o los derechos humanos. De no ser así,
La ciencia mexicana va a sufrir graves descalabros que sumirán a México aún más en el subdesarrollo y que nuestro pueblo, que vive en uno de los países potencialmente más ricos del mundo, seguirá siendo uno de los más pobres y más atrasados del planeta. Termina la cita. La cátedra es embarcación que navega con vientos de optimismo y las voces de sus pasajeros alientan a adentrarse en el conocimiento de la ciencia y la reflexión humanística. Promueve vocaciones científicas entre los jóvenes estudiantes al acercarlos al avance que tiene la ciencia en México. Siembra la semilla de la cultura científica al informar cómo es que se está trabajando en diversos campos del saber y sus hallazgos. Contribuye a cultivar una nueva percepción del mundo y, desde luego, a reflexionar sobre el signo del presente y el futuro desde la obra de Ruy Pérez Tamayo, matizada por el sentido ético que debe ser observado y practicado en toda investigación científica. En esta ocasión, no estaremos en la amplitud de un auditorio universitario y tendremos el privilegio de estrechar las manos de nuestro querido Ruy. La ocasión, que ya no es inédita, que la circunstancia de la pandemia nos ha motivado a sortear el fuerte oleaje para continuar navegando con la proa enfilada hacia la luz, nos coloca en otro espacio, el virtual, que no por ser aparente deja de ser real y afectivo, comunicativo y sensible. La Universidad Veracruzana, el Colegio Nacional y los ponentes, científicos y humanistas, que habrán de reflexionar su quehacer científico desde la mirada de Ruy Pérez Tamayo, rinden homenaje al ser humano de gran talante espiritual, de incansable trabajo científico, de visión humanística, del convencido de la educación alentadora de vocaciones científicas y a quien en todos sus trabajos de filosofía e historia de la ciencia expresa su amor por México. Doctor Ruy Pérez Tamayo, nuestra admiración por el impulso que ha dado a la ciencia en México, nuestro agradecimiento por alentar vocaciones científicas y nuestro compromiso para, juntamente con usted, trabajar para que la ciencia sea una prioridad nacional, su gran ideal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sara. Y bueno, pues con esto damos inicio a la cátedra Ruy Pérez Tamayo. Por favor, le pedimos al doctor Darío Colorado Garrido, quien será el moderador de las siguientes conferencias: Ruy Pérez Tamayo, inspirador de vocaciones, a cargo de la doctora María Elena Medina Mora, y La luz de Ruy, por el doctor Carlos Manuel Contreras Pérez, de la Universidad Veracruzana. Adelante, doctor Darío. Hola, muy buenas tardes a todos. Con su permiso, señora rectora, doctora Sara Ladrón de Guevara. Saludo fraternamente a nuestro invitado especial, el doctor Ruy Pérez Tamayo, y a todas nuestras autoridades, funcionarios, directivos de la Universidad Veracruzana, académicos, estudiantes, público en general que nos acompaña dentro de este evento. Esta cátedra es para ustedes. Mi función dentro de este gran evento es moderar la participación de los ponentes. En una primera instancia, presentarlos muy brevemente, porque lo que queremos en verdad es escuchar sus ponencias, y estamos seguros que serán grandes expositores. Y al final de cada una de las ponencias, leer alguna de las preguntas que ustedes podrían escribir dentro del chat del grupo de Zoom, o recordarles también que estamos transmitiendo vía Facebook en las páginas oficiales de la Universidad Veracruzana, como es Investigación V, y algunos que nos están reenviando la transmisión a partir de sus Facebook privados, así como los institucionales. Sin más por el momento, me gustaría presentar a la primera ponente, la doctora María Elena Medina Mora. La doctora Medina Mora es licenciada y maestra en Psicología por la Universidad Iberoamericana y doctora en Psicología Social por la UNAM. Ha centrado su interés en los campos de epidemiología, la metodología y factores psicólogos sociales relacionados con las adicciones, la salud mental y el género. Tiene múltiples reconocimientos como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina, del Colegio Nacional de Psicólogos, así como del Colegio Nacional, que es motivo del cual nos enorgullece su presencia. Algo que me llamó mucho la atención acerca de su currículum
es su gran impacto en citas dentro de estos nuevos motores de búsquedas hacia su investigación. Ella es una H-Index 86. Sin más por el momento, y creo que eso lo dijo todo, le dejo la palabra a la doctora. Por favor, doctora. Muchísimas gracias, señora rectora, doctora Sara Ladrón de Guevara, querido maestro Rui Pérez Tamayo, compañeros del Colegio Nacional, distinguidos miembros de esta universidad y público en general. Muchas gracias por la invitación en participar en este homenaje a nuestro querido maestro. Elegí para esta reflexión hablar de su vocación por la ciencia y la forma que inspiró y sigue inspirando a sus estudiantes directos e indirectos. Cuando inicié la carrera de psicología, que de ello me convenció un médico a quien confesé mi interés en las comunidades y en el cambio social, supe que la ciencia sería mi camino. Tuve como profesora a una investigadora que acostumbraba a poner 10 o 0 en los exámenes, y ante las quejas de no pocos estudiantes, siempre había quien comentara que no sabríamos qué quería decir ser estricto hasta no conocer al doctor Rui Pérez Tamayo, un profesor que señalaba las fallas y al mismo tiempo formaba, estimulaba y contaba con el respeto de sus alumnos. En palabras del doctor José Sarucán, formador de enorme cantidad de alumnos directos, pero también indirectos que aprendieron en sus libros que se convirtieron en clásicos. Escuché sus conferencias, leí algunos de sus trabajos sobre la ciencia, sus entrevistas y sus explicaciones de cómo surgió en él la pasión por el descubrimiento, por la aplicación de lo aprendido, para sanar a los enfermos y la enseñanza para hacer perdurable el camino trazado. Cuando entré al Colegio Nacional a la muerte de la doctora de la Fuente, encontré una cara amable, un maestro que acompañó mis primeros años como única mujer. Descubrí también su lado humanista, su conocimiento de la música y su amplia cultura. Hoy me siento muy honrada de haber recibido su invitación para participar en este homenaje. Retomo frases de lo que otros han dicho de él, en un homenaje que le rindió la UNAM, maestros detrás de las ideas, porque nos muestran sus aportaciones a la docencia. Juan Ramón de la Fuente dice, Rui, pilar implazable en la universidad, es de este tipo de maestros que construyen a lo largo de muchas décadas de la vida, y es gracias a él que hoy tenemos una legión de patólogos de primer rango mundial en la universidad y en el país. Maestros que construyen a lo largo de muchas décadas. Arnoldo Krause dice a su maestro, siembra y siembra mucho. Siembra personas para crear personas. Genera inquietudes y preguntas. Convierte el deseo de ser, de producir, de formarse, de crecer. Y si ese alumno encuentra apoyo de una persona que lo estimula constantemente, es una verdadera suerte. Carlos Larralde ha dicho también, nos enseñó a pensar, a dudar, a experimentar y a dudar de nuestros experimentos. La vocación por la verdad. Aprendimos de sus libros, pero también de él, porque un maestro tan claramente maestro de generaciones, no se le aprende solamente de lo que escribe, sino de lo que hace. Nos dio la vocación por la verdad. Como otros de sus memorables colegas, como Jesús Comate y Roberto Kretschmer, Roy dijo que, hijo de un músico, fue un gran conocedor de las ciencias y de las humanidades. Jaime Labastida lo describe como un hombre de ciencia que escribe de la manera más precisa, es objetivo, es claro y por eso está en la Academia de la Lengua. El doctor Rui Pérez Tamayo nos relata cómo fue que eligió la medicina, la patología y su aproximación desde la ciencia. Y dice, uno nace con muchas capacidades. Son las contingencias, los accidentes de la vida, las que van diciendo lo que va a ser uno. Yo hubiera podido ser historiador, filósofo, no pinto mal, pude haber sido pintor. Su amplio conocimiento de ciencias y humanidades dan fe de ello. De sus entrevistas sabemos cómo fue marcado su destino, el edificio de la antigua Escuela de Medicina. Y cito, entrar en ese edificio era como entrar en una catedral. Su hermano mayor, médico también, fue quien le aconsejó estudiar primero medicina
y después que se inscribiera en el curso del doctor Isaac Costero, refugiado español y especialista en la anatomía patológica, profesor en la Facultad de Medicina e investigador en el Instituto Nacional de Cardiología. Amigo de otro español refugiado, el doctor Augusto Fernández Guardiola, y maestro de la doctora Barroso, quien fue la primera mujer en la academia y la primera en estudiar cerebros de personas que habían tenido en vida dependencia inhalables. Caminos que habrían de seguir el querido maestro Carlos Contreras y algunos de los aprendices que disfrutábamos de las enseñanzas de Augusto y de Carlos, seguimos la investigación de estos compuestos desde las ciencias sociales. El haber conocido al doctor Costero temprano en su formación marcó a Rui. Según sus propias palabras, primero quería ser como el doctor Costero. Al fin del año ya no quería ser como él, quería ser él. Ya le había inculcado la pasión por la ciencia. Rui nos dice, en esencia, es lo que es la investigación científica. Es hacerse preguntas y encontrar las respuestas en la realidad. Hacer conjeturas y luego buscar si la conjetura es cierta o no es cierta. Según nos relata, su vida se marcó la vez en que hizo su primer descubrimiento. Quería saber si el sistema nervioso influía en la regulación de la circulación en el riñón, y al someter el riñón a una prueba, él y sus colegas observaron que a medida que el riñón palidecía, también lo hacía el hígado, y creyeron haber descubierto algo novedoso no descrito. Hicieron un experimento para probar su hipótesis y encontraron algo que no tenían anticipado. Y junto con esto sintió, y cito, la exhilaración del descubrimiento, de saber algo que nadie más sabía, creíamos. Nos dice que es la vez que más intensamente lo ha sentido. En sus palabras, eso selló mi vocación. Se dijo, eso es lo que quiero hacer para siempre. La sensación del descubrimiento marcó entonces su vida. También nos dice cuál fue el artículo que más le ha gustado. Nos comenta que después de dar clase a alumnos de tercer grado, se presentó en su cubículo uno de sus alumnos y le dijo que él quería hacer el experimento del que se había hablado, y lo hicieron juntos en los tiempos libres del alumno, los tardes, los fines de semana. El artículo fue publicado en una revista de alto impacto, Medicina Experimental, publicada por el Instituto Rockefeller y sin ninguna indicación. Lo había hecho con un estudiante de medicina. Ese alumno, quien apareció como primer autor en este artículo, fue Roberto Kretschmer, gran investigador y también amigo, médico pediatra de gran cultura y una gran persona. Coincidí con Roberto en la Junta de Gobierno, primero del Instituto Nacional de Salud Pública y después en la Junta de Gobierno de la UNAM. Rui nos antecedió a ambos. Él fue el que me hizo la primera llamada cuando me eligieron para miembro de la Junta. Me explicó cómo funcionaba y qué era lo que se esperaba de mí. Me conmovió el tiempo que me dedicó y ante mi sorpresa me comentó que él había tenido grandes maestros que le habían tenido mucha paciencia. Uno de ellos fue Rui, quien nos antecedió, a ambos en la Junta. Lo calificó como un gran maestro, estimulante y generoso, y nos relata su reacción cuando le anuncia que no sería patólogo sino pediatra, y cito, después de 3 años de trabajar con él en medicina experimental y después de organizar un posible posgrado con un Nobel de Inglaterra en trasplantes, le salgo con que voy a ser pediatra. Tenía miedo de decírselo, era un maestro riguroso que había invertido en mí mucho. Su reacción fue muy típica de él. Con enorme generosidad y tolerancia me dijo, usted es el dueño de su destino, y me ayudó mucho a seguir el camino de hacerme pediatra académico. Marcelino Cerregido comenta que Rui fue una interfase entre los científicos y la población total, y cito, cuenta a los jóvenes qué es eso de la profesión científica para que hagan científicos. Inspiró muchas generaciones. Formó un seminario de problemas científicos y filosóficos que reúne a una veintena de expertos en donde se debaten estos aspectos. Fue becado para hacer investigación en el Instituto Nacional de Cardiología, un gran instituto fundado por el doctor Ignacio Chávez, quien organiza un instituto que conjuga medicina interna y de especialidad, academia e investigación al servicio de lo que no nos tiene. Era un lugar perfecto.
El sustento de la excelencia fue la investigación orientada con un principio fundamental, y cito textual las palabras que retoma el instituto en su presentación ubicada en la página institucional. Fomentar la investigación, aquella que creará ciencia propia y no se concretará a importar y asimilar la extranjera. Vivir a tono con el pensamiento científico de hoy y no con el de ayer. Ser una voz y no un eco. Un lugar ideal para el espíritu de Rui. Rui funda después el Laboratorio de Medicina Experimental en la Facultad de Medicina. De sus estudios en Estados Unidos, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, adquirió el gusto por ver pacientes, de pasar de la biología a la clínica y el gusto por el diagnóstico. En una de sus entrevistas nos dice que la ciencia en México siempre ha vivido en crisis. Dice las dificultades que hoy ya las hemos resuelto. Cuando nos preguntamos cómo era la ciencia en México cuando el doctor Rui Pérez Tamayo hace todas estas contribuciones, vemos que antecede la Segunda Guerra Mundial y, como suele suceder cuando hay grandes crisis, al mismo tiempo que afectan el orden económico, también se abren oportunidades para grandes cambios, incluidos los de la salud y los de la cooperación internacional en la investigación. En México resaltan en esta década la fundación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y el primer Instituto Nacional de Cardiología, que de acuerdo con su fundador buscaba crear esta ciencia propia, como he dicho. En esta época se fundan también la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, instituciones que fomentan la investigación y buscan soluciones adaptadas con pocos recursos, que son más comunes en los países a nivel de ingreso medio y bajo. No es pues de extrañarse que en este contexto surja grandes figuras como nuestro querido maestro. Él también fue tocado por los movimientos de 1960 que se observaron en muchos países. En uno de sus libros nos habla de qué significó para él este movimiento y cómo de esta crisis surgen también grandes revoluciones, entre ellas las revoluciones científicas. Él retoma este tema en uno de sus libros, en un artículo que denomina Ciencia, Paciencia y Conciencia en México, el libro de la ciencia compilado por Luis Cañedo y Luz Estrada y publicado por el Fondo de Cultura Económica. Menciona entonces cuáles son los problemas que aquejan a otros sistemas en ciencia y sociedad en países más avanzados. Y menciona la corriente anticientífica, de hecho antirracionalista, en un importante sector. Piensa que en México los problemas son diferentes. Cómo lograr que el número de científicos y tecnólogos alcancen la cifra crítica y el nivel de excelencia profesional que parecen indispensables para que desempeñen un papel en el desarrollo. Cómo obtener que la industria nacional, por llamar así a la instalada en suelo mexicano, apoye y patrocine en vez de que ignore y desprecie la investigación científica en nuestro país, en lugar de subvencionar a la extranjera a través de la importación de tecnología, o bien cómo convencer a los organismos oficiales para que pasen de los pronunciamientos demagógicos o de las iniciativas tibias a las acciones efectivas basadas en programas definidos, orientados más por el interés público que por objetivos políticos. Y quizá el problema más general y para mí más importante sería el tipo de sociedad, desarrollar con la ayuda de científicos y tecnólogos uno de consumo en lugar de uno de consumo y desperdicio, a uno que nos permita crecer y ser mejores. Y se pregunta, ¿qué influencia tiene la sociedad sobre la ciencia? Y se hace esta pregunta importante, dándole importancia a lo social, y dice, no hay un interés activo de la sociedad en el desarrollo de la ciencia, y si esto no ocurre, su impacto es mínimo.
Y va más allá y dice, si soslayamos los problemas, si suavizamos la realidad, si confundimos las palabras y las buenas intenciones con los hechos, ni habremos actuado como científicos, ni habremos avanzado un ápice en la solución de nuestros problemas. Pero también nos deja esperanza, y cito, cuando uno ve cómo estaba la situación de la ciencia en nuestro país en 1943, cuando empecé a trabajar, y cómo está ahora, veo que el progreso ha sido formidable. Cuando empecé yo no había nada. Hoy hay muchas cosas. Hay maestros, hay financiamiento, hay CONACYT, hay la ley de ciencia y tecnología. Pero esta transformación es un producto de la sociedad. Los investigadores somos los que hemos forzado al Estado. Este avance es un producto de la sociedad. El gobierno no ha sido responsable. Ha sido la sociedad. Hemos sido nosotros los investigadores que hemos forzado al Estado a reconocer su importancia y a formar las instituciones que nosotros imaginamos. Y termina la cita. También nos dice que la ciencia siempre ha estado en crisis y que lo han resuelto los investigadores y que ese optimismo es lo que necesitamos para poder seguir adelante. Esto es tan similar a lo que estamos viviendo hoy. Celebrar hoy su vida con este significativo evento es especialmente relevante frente al reto de la pandemia, cuando la ciencia, nuestro mejor aliado, ha sido desdeñada. Debemos de aprender a ser optimistas como él, a preservar con nuestro trabajo lo que se ha construido, ser parte de esta sociedad. Agradezco a la Universidad Veracruzana y a los organizadores de este significativo homenaje, hoy más importante que nunca, su invitación. Me siento muy honrada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Estoy recapitulando algunos comentarios que existen en el chat de Zoom. Me gustaría leer un par. De Silvia González, para todos. Buenas tardes desde Ixtapaluca. Doctor Ruy, gran científico mexicano, gran ser humano, excelente maestro. De Alexandra, para todos. Buenas tardes con mucha emoción, admiración y agradecimiento al doctor Pérez Tamayo por sus años de participación en la Universidad Michoacana, pero sobre todo por su amistad y ejemplo. Gracias, querido doctor. Tenemos también algunos comentarios internacionales. Viviana, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos desde Colombia. Gracias al doctor Ruiz por sus libros, sus artículos, su manera de inspirarnos por medio de lo escrito. Estoy buscando alguna pregunta, le quiero recordar a los participantes en Zoom, si alguien gusta hacerle alguna pregunta, participación, tenemos algunos minutos a la doctora María Elena. Si gusta presentarse con su nombre. Alguno de los presentes. Creo que lo que nos mueve a todos es ese agradecimiento a nuestro querido doctor, y deben de ser para él todo esto que se ha escrito y más que está escrito en el chat. Le debemos mucho, México le debe mucho. Muchas gracias. En el chat hay muchas manifestaciones de saludos hacia todos, pero sobre todo a nuestro homenajeado. Si están de acuerdo, podemos pasar a la siguiente ponencia. Le agradecemos mucho a la doctora María Elena por su tiempo, por su discurso. Excelente presentación. Muchas gracias, doctora. Ok. Presento, y me da mucho orgullo, dar alguna breve reseña acerca de nuestro siguiente ponente, el doctor Carlos Contreras. El doctor Carlos es egresado de la carrera de médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ciencias por la misma institución.
ha tenido múltiples cargos, entre los que puedo destacar en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM como secretario académico, además de que en nuestra Universidad de Veracruzana fue director general de investigaciones en el periodo de 1997 al 2003. Ha estado en diversas comisiones como la UNAM, CONACYT, y ha publicado un sinnúmero de revistas en prestigiosas casas editoriales. Tiene más de 2.500 citas, de acuerdo a estos modernos motores de búsqueda, y es un H-Index 28. Doctor, por favor, es todo suyo el micrófono. Doctor, está muteado. Gracias. ¿Ahora sí? Ahora sí, adelante. Gracias. Qué gusto verte, Rui. Y muchas de las cosas que platicaste, Maris, Melina Mora, me abrevias un poco de tiempo. Bueno, para hablar del doctor Rui Pérez Tamayo, tengo que hablar de mí mismo, cosa que me choca. Intentaré hablar lo menos posible de mí para no aburrirles con otras historias. No voy a hablar de currículum de Rui, otros lo van a hacer. Pero quiero platicar sobre quien ha sido mi maestro de vida, aun cuando nunca me dio clases. Afortunadamente, ya verán por qué. Bueno, aquí vamos. Yo tuve una estancia muy feliz en la preparatoria número 2, que en aquel tiempo estaba cerca del Zócalo capitalino. Me había yo convertido en un experimentado vago. Pasé muchas horas caminando por el centro de la Ciudad de México. Y en ese tiempo todo aquello estaba lleno de cosas interesantes. Estaba la escuela de ingeniería, lo que había sido la escuela de ingeniería. La de leyes, ahí es donde estábamos nosotros. Ahí estaba nuestra preparatoria. Soñábamos y nos preguntábamos, ¿quiénes habrán transitado por aquellos pasillos? ¿Y dónde están ahora? Había uno que me llamaba mucho la atención. Era la antigua escuela de medicina. Por ahí estuviste, Rui. En la fecha sigue en el mismo lugar, lo cual es muy afortunado. No es fácil mover edificios. Y actualmente se le considera ese edificio, yo creo que siempre lo fue, el Palacio de Medicina. Ese palacio sigue coronando la plaza de Santo Domingo. En aquel tiempo estaba llena de imprentas y escribanos. Ahí me siento acompañado en mis vagancias. Yo no fui el único vago en esa plaza. Fue visitado nada menos que por los Caifanes. Esas ideas de Carlos Fuentes. Una cosa interesante. Al tiempo supe que en mi palacio se había formado el Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos, actualmente el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Ahí estoy inventariado, ya como propiedad de la UNAM desde hace casi 5 décadas. En ese palacio estudiaron quienes fueron mis maestros, pero yo aún no lo sabía. Pasó el tiempo, el sueño se cumplió. Después del enorme susto de aprobar el examen de admisión, claro que lo había. Había yo cumplido 16 años, sí, acepto, fui un niño precoz. Ingresé a la Facultad de Medicina, disfrutando ese pequeño triunfo, y aún sin tener muy claro qué quería hacer después. ¿Alguna especialidad quizás? No lo sabía, pero lo que sí tenía muy claro es que me gustaba la idea de dedicarme a la investigación científica, a pesar de que no tenía ni la menor idea de por dónde empezar. Tal vez sería porque las únicas luces potentes que yo sabía ver y conocía muy bien eran las del magnífico estadio de la ciudad universitaria de la UNAM. El caso es que pasó la novatada, rapado, era un orgullo andar rapado. Comencé a conocer las leyendas y tradiciones de la facultad. Que si había el maestro Acosta, que si había un burro Quirós y otras perversiones de estudiantes. Había uno en particular, con base en que los cursos eran anuales, se nos decía, si pasas la mitad del tercer año, puedes considerar que vas a ser médico.
Ah, caramba. No era suficiente anatomía, histología, embriología, fisiología, bioquímica, farmacología, la microbiología y otras. ¿No había culminado aún la selección natural? No. Faltaba sobrevivir a patología. Aquí entra la leyenda. En aquel tiempo el doctor Ruy Pérez Tamayo tendría un poco más de 40 años y ya había escrito el libro de texto de la materia de patología. De un modo u otro sabíamos que ese libro había sido traducido a varios idiomas. Había un anhelo contradictorio. Por un lado, tomar la materia con el autor del libro, quien tenía fama de ser un profesor durísimo y a la vez con quien ibas a aprender mucho. Por otro lado, el temor a ser desechado en ese proceso de selección natural por fallas en el proceso adaptativo. Afortunadamente, su grupo se llenaba casi de inmediato. Y yo tenía otros intereses. Yo estaba más enfocado a actividades bohemias y deportivas. De todos modos, no hubo escapatoria. Los exámenes eran departamentales y muy duros. Nos pasábamos días y semanas estudiando ese, por cierto, muy hermoso libro de patología. Pero resulta que también afianzamos una manera eficiente de estudiar. Nos dimos cuenta de que no sabíamos hacerlo bien, al menos como debe hacerlo un médico. Siempre en la facultad del temario de la Facultad de Medicina, el temario del curso fue, y así debe ser, el índice del libro. Ante varias calificaciones parciales que oscilaban entre el desastre y la desolación, nos dimos cuenta de que muchas de las preguntas de los exámenes de opción, confusión múltiple, estaban basadas en los textos de las figuras del libro de la clase. De manera que ese libro, además de enseñarnos un primordio de la patología, había complementado el aprendizaje necesario para saber estudiar en serio. Y el autor lo había hecho sin habernos dado alguna clase presencial, como ahora le llamamos. ¡Qué lección! Comprendimos entonces que si quieres ser un buen médico, no te puedes saltar nada. ¿Qué le podríamos hacer a algún paciente si no habíamos asistido a esa clase? O caprichosamente nos habíamos brincado un capítulo del libro. No, no y no. Ya no podríamos fallar. ¿Quién era este personaje que podía enseñar sin estar presente? No se le veía a menudo. Y como en nuestra enorme ignorancia no asistíamos a conferencias, simplemente nos quedamos con la idea de que alguien todopoderoso había escrito un libro siendo muy joven y nos daba una buena lección de lo que deberíamos saber y cómo lograrlo, dejando para siempre la mediocre idea de simplemente aprobar una materia. El caso es que la selección natural funcionó y después de peregrinar por algunos laboratorios de investigación y ya casi terminando la carrera de medicina, comencé a asistir como estudiante al Instituto de Investigaciones Biomédicas. Ya bien definido, quería dedicar mi vida a la neurobiología. En ese instituto y seguramente en muchos otros, no tiene idea ni escucha de cuánto se oía hablar de Ruy. Se contaban anécdotas, se mencionaba que iba a dar una conferencia, que si era el formador de investigadores ya calificados, que si una cosa, que si la otra. Se comentaba también mucho sobre sus respuestas rápidas, inteligentes, congelantes. Yo había tenido alguna experiencia con sus respuestas. Un compañero de estudios y muy querido amigo, lo que ahora llamamos un Brody, había reprobado varias veces, no era raro, la materia de patología. Mi cuate había presentado de novo el examen extraordinario y debería ir por su calificación. ¿Con quién? Sí, con el doctor Ruy Pérez Tamayo. Mi cuate era extraordinariamente tímido y su sistema nervioso autónomo hiperactivo. Me pidió que lo acompañara, no quería ir solo por su calificación. Nos asomamos al cubículo del maestro, quien estaba tal vez silbando muy bajo
y se le veía muy contento formando una sola estructura con su microscopio. Mi compañero se animó a entrar sin notar que el color de su piel había adquirido un tono entre magenta y ocre, por ahí se iba. Le escurría el sudor de tal manera que al caminar hacía un ruido muy especial. Claro que los zapatos no están diseñados para tener líquido por dentro. Por supuesto que enmudeció. Tal vez mi querido maestro Ruy no lo recuerda, apenas si volvió a verlo, solo de reojo y rápido. No sé cuánto tiempo pasó. Por solidaridad con mi cuate, yo también perdí la noción del tiempo, mientras me mantenía previsoramente parado en la entrada viendo la escena. El caso es que el maestro de pronto dijo: usted está consumiendo inútilmente el oxígeno de esta habitación. Nos congelamos. Cuando mi compañero logró activar sus áreas motoras cerebrales y con no más de 4 motoneuronas inferiores funcionando, pudo dar la vuelta y salir, y por supuesto, sin respirar. Hasta entonces nos dimos cuenta de que efectivamente la lista de calificaciones estaba pegada en la puerta. Hicimos fiesta. Mi cuate había por fin aprobado la materia Coco, y al cabo de un par de años de algunos otros pequeños sobresaltos de supervivencia terminamos la carrera juntos. ¿Pero entendimos lo que había pasado? No, no en ese momento. Al ocurrir aquello estábamos aterrados y no nos dimos cuenta del sentido de humor negro, pero muy fino, del doctor Ruy. Al tiempo comentamos la anécdota y así aprendimos a reírnos, incluso a carcajadas, de nosotros mismos. Algo que siempre me gustó mucho de biomédicas era y es el flujo de estudiantes. Eventualmente llegó una joven bióloga que gustaba mucho de la música folclórica. Estaban de moda las peñas y un gran grupo se hacía llamar los folcloristas. Mima, como cariñosamente le llamábamos, estaba ahí, y creo que también rondaba por esos sitios Chabelunga, y por ahí andaba hace un momento. El caso es que Mima nos contó que el doctor Ruy Pérez Tamayo les había regalado un charango. Algo comenzó a cambiar. El doctor Ruy Pérez Tamayo era un ser humano. Por ese tiempo, sin dejar completamente biomédicas, estuve cerca de 10 años en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y tuve tiempo para comprender algunas cosas. Ahí tuve la delicia de escuchar algunas conferencias del doctor Pérez Tamayo y lo entendí. Si algo le caracteriza, es que tiene un sentido del humor extraordinariamente agudo, casi cáustico. Él mismo comenta: su nombre anunciado como conferencista tenía y tiene una acción gravitacional. Su plática siempre está bien documentada. Tiene un gran desprecio a las diapositivas, nunca las ha necesitado. Seguramente odia al PowerPoint. Aún así no las necesita. Sus charlas siempre derrochan amenidad, nunca falta algo de salsa irónica, solo para sazonar. Por ejemplo, a partir de su muy magistral conferencia magistral, he querido que estas líneas se acerquen a lo que él llama la conferencia tipo cero. Es decir, aquella en la que domina la sinceridad y nada más. Espero lograrlo. El personaje objeto de estas líneas tiene publicados artículos científicos de muy alta calidad, pero no voy a entrar en ello, que lo hago otro. ¿Qué hace sus libros? Sus libros se llenan con sus conferencias en las que siempre hay reflexiones dirigidas a quien quiere acercarse a entender la ciencia, su por qué, su cómo, sus quiénes, su ética. En su libro responde preguntas que todo aquel quien se interese por la ciencia y se ha hecho más de una vez y tal vez logre encontrar alguna respuesta a sus preguntas en los libros de Ruy. Él siempre escribe para ese inquieto investigador que todos llevamos dentro y que se hace evidente una y otra vez cuando somos niños curiosos y preguntones. El proceso se lleva años hasta que aprendemos a plantear la pregunta correctamente y ya aprendimos a acercarnos a alguna posible respuesta, siempre y cuando el niño inquieto y preguntón que siempre fuimos aún esté ahí. Me tocó en suerte y mucha
laborar en la unidad de investigaciones cerebrales de ese Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, tan querido. Había otra leyenda. Esta unidad fue formada por el doctor Raúl Hernández Peón. En las pláticas y relatos de Ruy aparece a menudo este nombre. No conocí personalmente al doctor Hernández Peón. Él falleció en el 68, un año antes de que se me ocurriera incursionar en las neurociencias. Pero al tiempo supe que nació el mismo año que Ruy. Sé que esto no dice mucho. Lo que dice y mucho es lo que cuenta Ruy sobre su amigo y cómplice. Divierten mucho las anécdotas referentes al hecho de que siendo estudiantes salían a atrapar gatos para hacer algunos experimentos, digamos, domésticos, pero que ya denotaban el creciente talento en el desarrollo de ambos. ¿Gatos? Efectivamente. Y a riesgo de purgar mi condena en el infierno de los gatos, meninos, estoy listo a que se desquiten y me pongan electrodos y prueben en mí todas las cosas que se les ocurran. Debo confesar que era nuestro modelo experimental favorito. Conocíamos bien su cerebro, relativamente grande, y una infinidad de conocimiento neurofisiológico fue obtenido gracias a estos hermosos animalitos. Con certeza puedo decir que he tenido en mis manos más cerebros de gatos, ratas, de uno que otro mono que de humanos. De alguna manera intento eliminar mis sentimientos de culpa. Siempre he tenido un gato y estoicamente soporto su despotismo. Debo mucho a los gatos. De las ratas no hay problema, siempre hay por ahí alguna. Estos tremendos productos de la adaptación y la selección natural siempre hacen lo correcto. Tenemos mucho que aprender de ellos. El caso es que de alguna manera heredé esa fortuna que logró el doctor Hernández Peón, sin saber en ese momento de la relación tan creativa que habían tenido este neurobiólogo y Ruy. Bueno, ¿y la patología? ¿Y las otras actividades? En algún relato, Ruy platica de su relación con otro muy querido personaje, el doctor Isaac Costero Tudanca, otra leyenda. Confiesa Ruy que, como ya decía Mari, Ruy no quería ser como él, quería ser él. También eso lo supe después y lo entiendo. En mi andar como estudiante que quería dedicarse a la investigación científica, fui a caer durante unos meses al laboratorio de cultivo de tejidos del Departamento de Medicina Experimental del entonces Instituto de Cardiología. Había ahí un reto. Alguien estaba interesado en estudiar un pequeñísimo corpúsculo que se encuentra en la bifurcación de la arteria carótida. Es el cuerpo carotidio. Había que extraerlo y sembrarlo para estudiarlo en el cultivo de tejidos. Yo había pasado un tiempo en cirugía experimental y me encargaron de extraerlo de un gato recién nacido. Lo logramos. Y sin saberlo había entrado en contacto con una dupla espectacular a quienes conocíamos como Costero Barroso, como si fuera un ente fusionado, una quimera de talento. Me apenaba y siempre me apena mi ignorancia. Eran el maestro Costero y la doctora Rosario Barroso, pero yo no lo sabía. Ni siquiera los llegué a ver juntos en ese tiempo, aunque sí recuerdo al maestro Costero, siempre vestido todo de blanco, el uniforme médico. Años después, el maestro Costero llegó a la Unidad de Investigaciones Cerebrales de Neurología. Ahí pude conocer de cerca esa otra gran leyenda. Y sí, mi querido Ruy, tienes razón. Quien conociera al maestro Costero querría ser él, no tan solo como él. Recuerdo bien que me acercaba a él, al maestro Costero, para mostrarle los resultados de mi experimento. Y antes de escuchar experimentos sobre inhalantes que mencionaba antes Mari. Duque, así me apodaba, nunca supe si era por alguna semejanza canina o alguna otra alusión. ¿Cuántas horas ha visto usted su gráfica y la ha reflexionado? Por supuesto que en mi prisa, impertinente e inexperta, no lo había hecho. Simplemente había terminado de hacer mi gráfica en papel milimétrico como se usaba antes de los poderosos paquetes actuales de software. Con esa simple enseñanza me quitó la prisa y fue una de muchas cosas que me enseñó. En alguna vez me advirtió, desconfíe de su cerebro. Es un bribón que lo está acechando para engañarlo. Claro que me desconcertó a mí, aprendiz de neurobiólogo. ¿El cerebro puede engañarse a sí mismo? Por supuesto.
Sentimos lo que queremos sentir y vemos lo que queremos ver. Y todo está en el cerebro. Nuestros circuitos de recompensa pueden fácilmente dominar a los circuitos que nos permiten tomar las decisiones correctas, sin contar la inmediatez. Qué hermosa enseñanza. No me enseñó patología, me enseñó a ser reflexivo. Por ese tiempo el maestro Costero enfermó de manera incurable y se atendió en el mismo instituto hasta que le llegó la hora de partir. Yo le iba a ver a menudo, casi diario. Y alguna vez lo encontré sentado en una silla de ruedas, con cara de muy pocos amigos, cosa que era muy rara en él. Pregunté si algo pasaba y si podía serle útil. Me contestó, con otras palabras, que estaba muy incómodo en la silla y llevaba ahí un buen rato mientras aseaba en su cama. En mis años como linebacker había tenido brazos fuertes. Le pedí permiso para llevarlo a su cama. Aceptó, lo cargué y procuré que estuviera lo más cómodo posible. En eso llegó otra leyenda, el maestro Dionisio Nieto, un gran neurobiólogo y psiquiatra español como el maestro Costero. Vale la pena comentar que ambos compartían la enseñanza de la escuela de don Santiago Ramón y Cajal y de don Pío del Río Ortega, gente de talento enorme que nos enseñaron al mundo, con Camilo Golgi por otro lado, qué y cómo son las neuronas. Vi algo que me enseñó mucho. Vi a ambos sonreír calladamente, conversar y bromear suavemente, mirándose a los ojos con amor y comprensión, amigos solidarios, uno desde la cama del paciente y el otro desde la cabecera del médico. ¿Qué me enseñaron? Que el talento, la capacidad creativa, la dedicación sin límites, el amor a la ciencia y al conocimiento no están reñidos con el afecto, todo lo contrario. Vi a dos talentos grandes y generosos despidiéndose sin palabras, solo con el afecto de la mirada, lejos de la fingida imagen fría y distante del supuesto sabio. Se preguntará mi escucha, ¿qué tiene que ver con Rui? Un simple, esa misma mirada, esa sonrisa callada y paciente, la he visto en Rui. Sí, es verdad. Rui es ciertamente intolerante y exigente con muchas cosas. Sin embargo, siempre lo he visto hablar con respeto, afecto y un toque de buen humor de colegas, compañeros y alumnos, muy en especial de Ingmar, sus hijos, nietos y bisnietos. Vuelvo al relato. Después de esa estancia en neurología, fui a dar a la Universidad de Wisconsin y luego a biomédicas. Me tocó en suerte a una persona muy querida para Rui y para mí, su alumna Kete Wilms. Siempre la vamos a extrañar. Ella era la directora del instituto y me invitó a colaborar con ella como secretario académico. Yo tenía un poco más de 30 años. Es verdad que algunos reptiles ya habían adquirido plumas y ya existía el CONACYT. Kete me pidió que asistiera a la comisión dictaminadora de becas. Lo recuerdo muy bien, nunca lo voy a olvidar, porque fue el 19 de septiembre de 1985. Ajá, el día del sismo. Nos habían citado a las 9 de la mañana y ahí fuimos, asustados, preocupados. No sabíamos exactamente qué había pasado, pero suponíamos que algo muy grave. Ahí estaba Rui, en la misma comisión. Mi susto era doble. El pánico que me dejó el sismo y hubo otro, porque tenía mucho miedo de hacer el ridículo ante mis compañeros de mesa. Alguno de nosotros llegó tarde y nos informó de una buena parte de lo que había derrumbado el terremoto y decidimos terminar pronto para ir con familias, acompañarnos y ver si podíamos ser útiles en alguna parte. Rui nos calmó, o al menos a mí. Las computadoras de mesa eran algo muy exótico todavía, así que nos entregaban los expedientes en unas cajas de cartón. Yo creo que eran de jabón porque olían muy bien.
Nos repartimos los expedientes y el acuerdo fue que cada uno estudiara lo suyo y los presentara a los demás para después tomar los acuerdos. Estábamos silenciosamente asustados en esa tarea cuando Ruiz clamó: mira qué interesante, este usa aretes. Esa moda no se había extendido, ¿eh? Y siguió: ah, no, es que mandó una foto de la novia, a ver si así lo aprobamos, pero creo que ni así. Se disipó la tensión y después de algunas horas de trabajo, la plática se hizo más informal y Ruth me dio un gran regalo, una gran distinción académica. Siempre lo he visto así. Me pidió que no le hablara de usted. Bueno, después del sismo, Ruth y compañera de vida vinieron con nosotros al Instituto de Investigaciones Biomédicas. Ahí estuvieron una temporada engrandeciendo nuestras biomédicas. Después, cuando ya se pudo, volvieron al departamento de patología del Hospital General, su sede de siempre. Por esos años pasó algo interesante, miren. La jornada publicó unas notas. Les voy a leer. Con emoción recuerdo una vez que la UFUNAM interpretó el concierto para 4 pianos y orquesta de Vivaldi Bach. Por fortuna, Bach nunca prescribió grandes conjuntos instrumentales para sus conciertos, por lo que los 4 pianos cupieron, pero apenitas, junto a la orquesta, en el exiguo estrado del Anfiteatro Bolívar. Sigue en otra parte. La orquesta toca a Haydn con una sonrisa, a Mozart con alegría y a Beethoven con profundidad. Todas las secciones son excelentes, pero para mi gusto los metales y las maderas han mostrado una maestría superior. Si me siguen escuchando y quieren jugar al detective, van a encontrarse por ahí una palabrita: prescribió, cuyo significado es ordenar, cosa que pretenciosamente y en ocasiones inútilmente hacemos los médicos en los recetarios. Nos vamos acercando. ¿Quién esto escribe es un médico? Es habitual que haya médicos con tanta sensibilidad y que puedan escribir de música con tanto entusiasmo. Al menos debe ser alguien que no tiene televisión ni radio, pero sí música y mucha. Es interesante notar que el mitológico centauro Quirón, según la leyenda, el mentor de Asclepios o Esculapio, le enseñó el arte de curar, pero también era músico. No es extraño. Entre la ciencia y el arte hay muy pocas diferencias. Al principio el artista tiene frente a sí un pentagrama vacío, una tabla plana y sin colores, o tal vez un bloque de piedra. Lo mismo que el científico, lo único que tiene frente a sí mismo es una pregunta sobre algo a menudo intangible. El esfuerzo creativo es el mismo. Son las mismas partes del cerebro las que se activan, los recuerdos de algo semejante, la asociación de ideas que lleva a una nueva idea, a la creación. No es nada extraño que a los médicos nos guste la música en sus muy variadas expresiones y eventualmente aprendamos a tocar mal o bien algún instrumento musical. Hay diferencias. Para gustar de la música clásica se requiere una educación especial del oído, de la sensibilidad. Hay otros médicos que preferimos el jazz, quizá también la letra romántica de alguna música llamada popular, cuyo origen está en las obras operísticas. No importa, la sensibilidad debe ser cultivada. El caso es que esas notas y otras aparecieron en el periódico y algunas revistas y forma parte de una muy rica colección de observaciones y comentarios exquisitos vertidos a lo largo de unos 15 años sobre tales o cuales sesiones musicales y conciertos. No quiero que quien tan amablemente me escucha me permita mentir, transcribiendo renglones sin autorización editorial. Pero ¿a poco no se les antoja, si ustedes leen un parrafito de esos, haber estado en esa sesión musical? Que firme estas notas que invitan a asistir música, se firma como Ruy Pérez Tamayo y no es un seudónimo. El padre de Ruy, ya lo mencionaban, fue músico. Afortunadamente para quienes hemos recibido enseñanzas del doctor Pérez Tamayo, su padre no le permitió ser músico, pero supo educar la sensibilidad de su muchacho en esa bellísima creación humana que es la música. La generosidad se toma del ejemplo
y así se aprende a obsequiar la experiencia personal y compartirla con otros. Es muy posible que algunos de ustedes se pregunten ¿por qué he comentado tan poco sobre los libros que ha publicado Rui? La razón es muy simple. Albert Camus decía que los que escriben con claridad tienen lectores, los que escriben oscuramente tienen comentaristas. Me considero un lector de Rui. Sus libros me iluminan. Podría hablar de las enseñanzas de Minerva. Hay muchos otros libros. Sería muy largo decir todos ellos, ¿no? Se pueden decir muchas cosas de la obra de Rui. Quiero ver un poco sus ideas y sus reflexiones acerca de la ética que debe llevar un médico por toda su vida. Aunque lo que él comenta cabe a cualquier profesionista, ¿no? A partir sobre las reflexiones de Rui y la bioética, podría surgir una suerte de protesta universitaria basada en las reflexiones de Rui, generosamente compartidas para quien quiera leerlas o escucharlas. Tal vez pudiera ser algo así. ¿A qué se compromete quien egresa de una carrera? Tomado de las ideas de Rui, escritas a mi manera. Brindar servicio profesional a quien solicite de apoyo y colaboración con honradez, lealtad y discreción, sin distinción de raza o credo, ejerciendo mi compromiso permanente de compartir el conocimiento, evitando así caer en el vano ejercicio de mi profesión. Aquí el estudiante se compromete a ser generoso y pródigo al aplicar y compartir sus conocimientos. Leyendo el estudio de Rui sobre el juramento hipocrático, al menos en su versión original, ahí se dice que el médico aprenderá de otro médico y solo le enseñará a la familia de éste. Eso no debe ser. La idea es que todo aquel que pueda disfrutar y alcanzar un grado académico se comprometa a brindar y compartir su conocimiento con quien quiera que lo necesite. Una profesión o una técnica bien dominada implican lo mismo para tener utilidad. Todo lo contrario es el egoísmo, que llevado al extremo se ve a la persona sociópata o psicópata. Quien hace una pregunta o solicita la ayuda de alguien que ya sabe hacerlo espera una respuesta generosa. Todos tenemos derecho a vivir económicamente bien, pero si la tarea se ha hecho de manera completa y total, se habrá ayudado a alguien más a resolver un problema o incluso a plantearlo y resolverlo. Rui ha tenido muchos alumnos, incontables. Los que practicamos la docencia sabemos cuánto requieren los muchachos de nuestro apoyo, ¿no? Quien se gradúa también debe comprometerse a actualizar sus conocimientos. De otra manera se va rezagando, ¿no? Y finalmente la idea es que al obtener un grado profesional se establece un compromiso de por vida. Howard Gardner, creador de la teoría de las inteligencias múltiples, concibe la inteligencia como la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que puedan ser valorados en una cultura determinada. Pero nadie nace siendo inteligente. La inteligencia se desarrolla y se enriquece a sí misma. Interpretando las lecturas de Rui, encuentro que él considera, y yo estoy de acuerdo, que no basta ser inteligente. Se requiere algo más. Y ese algo más es la dedicación, el entusiasmo, el amor por lo que uno hace. No importa cuál sea el tema. Siempre tenemos que estar actualizados. Este COVID era desconocido hace unos cuantos meses. La última pandemia conocida fue hace más de un siglo. No quedaron documentos. No se conocían los microbios. No existían los antibióticos. Y de los virus solo se sabía el nombre, que en realidad significa algo así como malo. Es decir, nada. Solo se conocía a finales del siglo XIX el virus del mosaico de tabaco, ¿no? Esto nos lleva a que siempre tenemos que estarnos actualizando y eso se tiene que comprometer cualquier egresado. Si vemos ahí otras cosas, ¿en dónde buscarlo, ¿no? La investigación. No hay otra. Y lo que está en las revistas, ni siquiera en los libros.
incluso el plagio. Puede haber autoplagio. Entonces, quien egresa de una carrera universitaria tiene obligación de crear el conocimiento. Y fíjense que aquí no estoy hablando de solo quien se dedica a la investigación, como tampoco lo hace Rui. El esfuerzo creativo del autor siempre será el mismo. Puede variar la función de los hemisferios cerebrales. Al final es lo mismo. Las ideas de Rui se refieren a que por lo menos el médico, además de aprender a diagnosticar con precisión, debe enseñar, estudiar toda su vida e investigar. Y no se piense que para investigar se requiere un gran laboratorio. Algunos vivimos de eso, pero los médicos y todos los profesionistas pueden hacer indagaciones de muchas maneras. Aquí ya me estoy comiendo mi tiempo. Es sorprendente la generosidad con la que Rui responde a las preguntas que no se las hacemos a él, pero nos las hemos hecho a nosotros mismos. Nos ilumina un camino con afecto, con generosidad, solo porque sí, porque quiere hacerlo. Quiere darnos algo. Le gustan los aprendices, le gusta vivir entre ellos. Hace algunos meses todavía daba clases. Orgullosamente me platicaba que algunos de sus alumnos ya son sus bisnietos, nietos. Caray, qué satisfacción tan grande, ¿eh? Y en la parte de la Universidad Veracruzana, yo aquí llevo ya 30 años, no he dejado el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Y me tocó en parte en la creación de esta cátedra Rui Pérez Tamayo. Y el día que recibió el nombramiento dijo algo como esto. No recuerdo exactamente las palabras, pero esto es lo que él decía. Este tipo de homenaje se hace cuando la gente supone que uno ya va de salida. Pues déjenme decirles que yo tengo planes concretos de trabajo para los próximos 25 años. Rui, te faltan 10. No nos dejes. Y ya para terminar, voy a contar una historia de algo que tal vez ocurrió. Esto sucedió hace mucho tiempo. El clima era frío y un niño miraba el mar mientras se preguntaba, ¿qué hay allá? Hace tanto tiempo de este relato que no hubo escritos. Son historias que se contaban en la fría noche para antes de haber comido algo disponerse al sueño. Muchos habían querido saber qué hay allá, pero la mayoría no volvió. Ese niño explorador, investigador, miraba el horizonte para el plano y se repetía, ¿qué hay allá? No pudo soportarlo. Una mañana fresca robó una embarcación y conocía ya a otros niños que hacían las mismas preguntas y querían saber. Eso era todo. Salieron juntos en su búsqueda. ¿Qué hay allá? No lo sabían, tampoco en dónde estaban. ¿Volver? ¿Regresar? ¿Qué más da si no sabes dónde estás? Una niña sabía que una personita como ella había inventado la agricultura. Todos lo sabían y confiaban en ella, en su inteligencia y en su intuición. Dijeron, habla, por favor. La niña investigadora habló en forma de pregunta. ¿Acaso no se han fijado que hay luces que nos guían? Los demás se miraron entre sí. Efectivamente, habían visto algo, pero no le habían dado ninguna importancia. Continuó la niña investigadora. Por la mañana, el sol se ve de un lado, siempre el mismo. Y si no hemos navegado en círculo, antes de llegar la noche, el sol deja de verse en el lado opuesto. Algo parecido ocurre con las estrellas. Cayeron en cuenta que todo Buenas tardes, me parece que el doctor tiene algún problema técnico. Les pedimos un poco de paciencia para ver si el doctor Carlos se vuelve a conectar. Mientras tanto, me gustaría leer algunos de los comentarios que están en el chat de Leticia. Es necesario ser verdaderamente grande para ser generoso.
el doctor Rui Pérez Tamayo es un hombre generoso en su grandeza. El doctor Rui Pérez Tamayo nos ha escuchado a lo largo de toda esta ponencia. ¿Puedo concluir? Sí, adelante, doctor. Ok, no sé qué parte del cuento se quedaron, pero lo que pasa es que la niña les dijo que había luces que Adelante, doctor. les orientaban, ¿no? Y dijeron, ya no estamos perdidos. Todos estuvieron de acuerdo y pronto vieron que no había cascada del fin del mundo. Vieron tierras y campos fértiles. Un día volvieron a su aldea, hubo fiesta y crearon los faros para dar bienvenida a otros navegantes. Aprendieron lo hermoso que es saber dónde se está y dónde se va. Lograrlo es simple, hasta identificar la luz donde quiera que esté y seguirla. Hay gentes que nos enseñan que con su luz definen el camino a seguir, cómo orientarnos para no perdernos y llegar a donde queremos hacerlo. Escucharlos nos evita la confusión y terminar perdidos. Es más, tienen la capacidad de hacernos descubrir quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hago lo que hago? Dice Rui, uno hace bien lo que le gusta y a uno le gusta lo que hace bien. Caray, ¿era tan difícil la respuesta? Son esas luces que siempre nos indican el camino, nos hacen llegar seguros para reposar un poco y seguir adelante. Rui, gracias por tu luz orientadora. Soy Carlos. Siguiendo tu luz, hay una cosa en la que sí soy como tú. Soy por y para siempre un estudiante de medicina, como tú. Aquí concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Agradecemos su ponencia. Existen comentarios en el chat y además preguntas. Tengo 2 preguntas, doctor. Y si también el doctor Rui Pérez nos podría regalar su opinión acerca de la respuesta a alguna de las preguntas, la voy a formular. Algún participante en el chat escribe: antes debo decir, doctor Rui Pérez Tamayo nunca ha sido mi profesor, pero sí mi maestro en la vida, porque a través de sus escritos he conocido no solo el valor de la medicina, también el de la divulgación de la ciencia, ya que ésta puede ayudar a los médicos y pacientes a comunicarse. Por eso pregunto, ¿se necesitaría que los estudiantes de medicina tengan en su formación una asignatura de divulgación de la ciencia? No pensándola como herramienta para aprender a seleccionar información científica que les permita actualizarle, sino como un apoyo para, en un futuro, tener claro cómo compartir su saber en distintas áreas de medicina y fortalecer así la comunicación con humanismo en la relación médico-paciente y ayudar a la población en general a tomar decisiones en asuntos políticos de salud y medicina. Ok, ya está tu micrófono. Bueno, la pregunta en concreto, doctor, ¿se necesitaría que los estudiantes de medicina tengan en su formación una asignatura de divulgación de la ciencia? Naturalmente que sí, no tanto para enseñarla, sino para vivirla. La divulgación de la ciencia requiere no solamente conocimientos, requiere convicción, requiere la sensación de que se está cumpliendo con una función absolutamente indispensable de la investigación científica, que es su divulgación. De manera que no solamente deberían tener estas instrucciones, sino además ejemplos vivos de cómo se puede y se debe hacer la divulgación científica con objeto de obtener todos sus beneficios. He dicho. Muchas gracias. Laura Constantino en el chat. Buena tarde y disculpe mi ignorancia. Se tiene pensado que la mayoría de los estudiantes de medicina piensan en un hospital para servir a la gente. La pregunta, ¿cómo decidió o se orientó hacia la investigación en lugar de orientarse a la práctica, aunque claramente no están deslindadas? No entendí la pregunta. ¿Cómo decidió y se orientó hacia la investigación en lugar de orientarse a la práctica? A la práctica.
es que la práctica no está reñida con la investigación, todo lo contrario. Mientras mejor se hace investigación, mientras mayor confianza se tiene en la validez de las preguntas, mayor importancia tienen las respuestas. Y lo que queremos nosotros es obrar en forma benéfica para los pacientes. Esta forma puede tener distintas aplicaciones y todas ellas tienen el mismo valor. Gracias, doctor. Voy a seguir leyendo algunos comentarios que están en el chat. Un abrazo con mucho cariño al doctor Ruy, Sandra Janet Figueroa. Bruno Segura escribe, desde que asistí a la cátedra de Ruy hace unos años, siempre que viene al tema me acuerdo de ella. El doctor tiene una forma de explicar que se queda en el alma. Bruno Segura, 10 años. He agotado las preguntas en el chat y he revisado también al Facebook Live para ver si existía alguna otra pregunta, pero hemos agotado toda la pregunta. Doctor Ruy, por favor, si gusta dirigirnos algún mensaje, sería muy significativo. Yo quisiera comentar algo, que se me permitiera. Sí, adelante. Bueno, ¿qué tal? Me presento, soy Carlos Gutiérrez, alumno de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, de verdad que es un gusto poder estar aquí con usted en el sentido de que, pues quisiera comentarle que hablando de esta cuestión de la divulgación científica, me encargué de crear un grupo de estudiantes que ya está avalado por la facultad, el cual tiene como objetivo divulgar ciencia y divulgar historia y filosofía de la medicina. El proyecto se llama Proezas Médicas. Ustedes lo pueden buscar así. Y bueno, es un proyecto único en todas las universidades del país, único en Latinoamérica, porque es la primera organización universitaria enfocada en enaltecer la carrera de medicina a través de lo que vienen siendo las humanidades y la investigación en ciencia. Actualmente estamos creando mesas directivas en otras universidades y estamos haciendo los trámites necesarios para poder crear un fondo bibliotecario en la Facultad de Medicina que lleve su nombre, doctor. De antemano, es un verdadero honor el que usted haya servido tantos años a la educación médica y de verdad que las generaciones más jóvenes de estudiantes se lo agradecemos bastante y por eso tomamos la decisión de crear este fondo, de llevar sus obras a diferentes universidades para que a través de Proezas Médicas los estudiantes puedan entender lo importante que es divulgar ciencia, lo importante que es saber divulgar los conocimientos médicos, humanistas, que tan necesarios se han vuelto en la práctica médica, doctor. Hemos tratado de contactarlo, sin embargo, bueno, no tenemos ningún correo para mandarle la información detallada al respecto de lo que es este proyecto, pero de todas maneras, actualmente ya también estamos trabajando con institutos como el de enfermedades respiratorias y pensamos llevar este proyecto que ya está respaldado por pioneros de la medicina mexicana. El doctor Carlos Viesca es quien nos apoyó para realizar todo el trámite en la facultad, poder crear Proezas Médicas en honor a usted, doctor Ruy. Y bueno, al respecto, pues para nosotros, reitero, es un honor que una personalidad como usted nos haya inspirado a crear este grupo estudiantil que se piensa posicionar como uno de los más importantes en México y Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Carlos, por tu participación. Doctor Ruy, por favor. Quiero darle las gracias a mi colega joven porque mencionó a uno de mis divulgadores favoritos, que es Carlitos Viesca, un gran amigo, un gran historiador y un gran personaje. Qué bueno que lo están usando como modelo, porque es un modelo a seguir. Muchas gracias. Algunos otros comentarios que están también emitiéndose. Pedro Morales, un gran abrazo al maestro Ruy. Lisbeth Castillo, mil gracias por su respuesta.
Seguiré admirándolo y ojalá un día pueda entrevistarlo, ya que su opinión sobre divulgación de la ciencia es oro para una maestrante en comunicación de la UNAM. He agotado las preguntas que están en el chat. Doctor Rui, no sé si gusta darnos un último mensaje para cerrar con broche de oro. Darío. He disfrutado mucho toda esta sesión. Ha sido encantadora escuchar los recuerdos que se tienen de algunas de las cosas que yo he hecho y el interés que han despertado. Realmente me siento muy orgulloso y muy satisfecho. Y quiero reiterar que tengo planes para los próximos 150 años. Escuché la voz del doctor Ángel Trigos. Por favor, doctor. Oiga, doctor, pues yo simplemente felicitarlo por algo bien importante. Yo creo que, perdón, no sé si se oía. Yo simplemente quería felicitarlo por algo muy importante. El escuchar a dos de sus discípulos de una manera tan magistral como lo han hecho, demostrando su conocimiento científico y su humanismo, yo creo que ha de ser una satisfacción muy bonita, por lo cual creo que esta tarde usted se ha llevado un regalo de satisfacción porque ha podido transferir su humanismo y su capacidad científica no nada más en ellos, sino en muchos mexicanos y no sé si extranjeros que han seguido sus pasos, por lo cual lo felicito. Y yo quisiera saber si me atreverme a darle la palabra a la doctora Sara Ladrón de Guevara, pues para que también de alguna manera pues exprese un poco sobre su gran calidad científica y humana. Felicidades, doctor, y gracias por compartir esta tarde con nosotros. Gracias, doctor Trigos, pero yo ya tomé la palabra en un inicio y solamente reitero mi agradecimiento, mi admiración y mi afecto para don Rui Pérez Tamayo. Muchas gracias por esta colaboración entre el Colegio Nacional y la Universidad Veracruzana. Muchas gracias a todos los que hacen posible esta cátedra que nos ha dado tantos destellos de luz. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradezco en forma particular a nombre del grupo de trabajo de la Cátedra Rui Pérez Tamayo, que es liderada por nuestro coordinador, el doctor José Manuel Velasco Toro, la presencia de todos, las preguntas y sobre todo el intercambio de ideas y conocimiento que se ha dado en este foro. De manera particular, siempre que se escucha al doctor Rui Pérez Tamayo, se aprende algo. Siempre se queda algo en la memoria y particularmente desde mi participación en esta cátedra, he aprendido muchísimo de todos los ponentes y sobre todo de sus participaciones. Cedo la palabra a Rodrigo para que cerremos el evento de hoy. Pues con esto cerramos el primer día de actividades de la cátedra Rui Pérez Tamayo con el coloquio El pensamiento científico y humanista de Rui Pérez Tamayo. Les recordamos que el día de mañana iniciamos a las 5 de la tarde por el mismo enlace con la participación del doctor Alejandro Frank con la conferencia La historia más bella del mundo, el universo de la ciencia que la ciencia ha develado, y el doctor Víctor Manuel Alcaraz Romero con la conferencia Rui Pérez Tamayo y la medicina experimental. Les esperamos a partir de las 5 de la tarde y pues muchas gracias, que tengan excelente tarde. Hasta luego.